Esto es Construyendo el debate. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La madrugada del pasado lunes 21 de abril de 2025, el Vaticano confirmó a través de sus canales oficiales el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a los 88 años de edad. Tras su deceso, la máxima institución religiosa activó el protocolo Sede Vacante, marcando así el inicio de los preparativos para el cónclave, evento en el que, a través de una serie de actos litúrgicos, métodos de deliberación y procedimientos selectivos, se determinará el líder sucesor de la Iglesia Católica. Conocido por su sencillez y humildad, mantuvo un compromiso permanente al diálogo con personas marginadas y sufrientes por distintas extracciones, así como pertenecientes a diferentes orígenes o credos, mostrando una visión religiosa progresista y orgánica. Defendió soluciones a temas complejos como la falta de transparencia en las finanzas del Vaticano, la coherencia entre la misión del evangelizado y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la comunicación entre las naciones e inclusive la lucha contra la pedofilia, los abusos raciales, étnicos y la protección a menores. Algunos de los rubros sociopolíticos e intereses eclesiásticos que caracterizaron su pontificado se basan en la lucha a favor de los migrantes y el trato a los millones de desplazados en todo el mundo, la concientización por el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, la construcción de la paz en tiempos de guerra, el uso de entornos digitales y el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Enfrentó tensiones dentro de la Iglesia debido a su visión progresista, su apertura hacia temas como la inclusión de personas LGBT+, la participación de la mujer en la vida eclesial y la crítica hacia el clericalismo generaron tanto apoyo como resistencia. Promovió una diplomacia basada en el diálogo, la fraternidad y la justicia social, buscando ser un puente entre culturas, religiones, territorios y naciones enfrentadas, mostrando que el papado también puede ser una fuerza de influencia, tanto sociopolítica como diplomática, interviniendo en situaciones delicadas como la guerra en Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina. El Papa Francisco renovó el rol de la Iglesia en el escenario internacional. Con información de CNN, El Diario Es, Informativos Telecinco, El Mundo e Infobae, mi nombre es Eric Escorza y estás escuchando Construyendo el Debate. Les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestros diferentes canales YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Nos pueden seguir a través de nuestras diferentes redes sociodigitales en Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre el Papa Francisco, su legado e impacto en la Iglesia y la política. Para ello entrevistaremos a Rosa Merlín. Ella cuenta con estudios de doctorado en el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España. Del mismo modo cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales en el área de Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco, licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra facultad. Sus líneas de investigación son Derecho, Gobernanza Global y Ciberespacio, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Metodología Jurídica. Doctora Rosa, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Mariel. Pues un gusto compartir con ustedes, con la Coordinación de Extensión Universitaria, y agradezco la invitación del doctor Antonio Sierra y también de nuestro querido Carlos. Muchas gracias, Mariel. Gracias. Para comenzar con esta noche, el episodio de esta noche,
Sabemos cómo el pasado 21 de abril el Vaticano confirmó a través de sus diferentes canales oficiales el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. El Papa Francisco fue conocido por su compromiso de mantener el diálogo constante con personas de diferentes orígenes y credos, mostrando una visión progresista aunado a su lucha por los migrantes y la concientización por el cuidado del medio ambiente, así como la construcción de la paz en tiempos de guerra, las reformas eclesiásticas y la unificación del mundo en tiempos pandémicos. En este sentido, me gustaría que nos comentara cuál cree que fue el aspecto más significativo del legado del Papa Francisco que perdurará en la Iglesia Católica y en el mundo después de su pontificado. Muchas gracias, Mariel. Una pregunta muy interesante. A mí me parece que el legado del Papa Francisco es amplio y que será recordado no solo por su cercanía con los más pobres y su vida austera. Su encíclica Laudato Si fue una de las contribuciones trascendentales al diálogo global, ya que ligó la cuestión ecológica con la justicia social, uniendo a líderes religiosos, políticos y sociales en la lucha por la sostenibilidad del planeta y la defensa de los más vulnerables. En este contexto, el Papa Francisco dejó claro que la ecología integral pues no es solo una cuestión ambiental, sino también es una cuestión de justicia social, pero que además requiere de una respuesta colectiva de todas las naciones y todas las religiones. Pero además de esto, Francisco, consciente de la relevancia de abrir más espacios participativos en la Iglesia, le va a dar un papel importante a la sinodalidad, entendida como esta escucha activa de todos los fieles. Fue un defensor de un modelo de la Iglesia más participativa, menos jerárquica, y con esta sinodalidad lo que hizo fue promover durante su pontificado que también las mujeres laicas pudieran tener una participación activa, incluso con derecho a voto en los sínodos, lo que representó un paso importante hacia una mayor inclusión dentro de los órganos de decisión de la Iglesia. Te lo ilustro con el nombramiento de Sor Rafaela Petrini para este impulso del Papa, y que fue promovida para incrementar esta presencia femenina en instancias decisorias del Vaticano y de la Santa Sede. Sin embargo, cabe mencionar que este avance no representa todavía una transformación estructural en la Iglesia, sino más bien la configuración de un nuevo enfoque en la gestión administrativa del Vaticano, lo cual reabre el debate sobre el papel de las mujeres en una institución caracterizada por estructuras jerárquicas y una cultura eclesiástica predominantemente masculina. Si bien hay un avance por esta participación de las mujeres en estos cargos administrativos, no se trata de un cambio estructural en la Iglesia, sino de un nuevo paradigma en la administración vaticana. Y como lo advierten diversas voces críticas, la apertura impulsada por Francisco ha sido más simbólica que estructural, con avances graduales que no alteran el fondo de la lógica excluyente del ministerio ordenado. En ese sentido, aunque se ha calificado al Papa Francisco como un papa progresista o como un papa reformador, yo diría no tanto. Por justo esto que comentamos, estas reformas, estos cambios han sido más bien hacia la pastoral o cambios administrativos que realmente hacia un cambio estructural dentro de la jerarquía eclesiástica. Por otra parte, me parece que otro de sus legados tiene que ver justo con el diálogo interreligioso. El Papa Francisco fue un firme defensor en la construcción de puentes entre las diversas religiones del mundo. Su compromiso con el ecumenismo y el respeto por las diferentes tradiciones religiosas fue particularmente evidente en su participación en el histórico encuentro interreligioso
en Abu Dhabi en 2019, donde firmó una declaración conjunta con el gran imán Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. En este acto, pues, se va a representar este hito en los esfuerzos del Papa por promover una cultura de paz, de tolerancia y de respeto mutuo entre las distintas religiones. Además, el Papa Francisco mantuvo un enfoque cercano hacia el judaísmo y el islam, buscando siempre el entendimiento y la cooperación entre las grandes religiones monoteístas. En su pontificado, Francisco destacó la importancia del diálogo no solo como una estrategia política, sino como una necesidad espiritual centrada en la idea de que la paz y la justicia solo pueden lograrse a través del entendimiento y la colaboración entre las distintas comunidades religiosas. Este enfoque del Papa Francisco no solo buscaba la convivencia pacífica entre las religiones, sino el respeto por la dignidad humana y la promoción por los derechos fundamentales. En este sentido, el legado del Papa Francisco me parece que va a ser recordado por su enfoque pastoral más que reformista, más que progresista, centrado en los pobres, y también por el impulso al diálogo interreligioso, su apertura a la participación femenina dentro de la administración de la Iglesia. Y cabe mencionar que estos avances, aunque no exentos de limitaciones, pues sí, me parece que marcan un camino hacia una Iglesia más inclusiva, más abierta a la diversidad, más comprometida con la justicia social. Sin embargo, como señala la teóloga Serena Nochetti, la apertura de Francisco fue más bien una invitación al diálogo que una redistribución real del poder dentro de la Iglesia. Y este es un desafío pendiente para el futuro de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Con esto que nos está comentando, doctora, sobre todos los avances, los cambios, el nuevo enfoque que le dio el Papa Francisco, también destacó por su profundo interés en asuntos políticos internacionales, también asumiendo un papel activo como líder moral en temas que van más allá del ámbito religioso. Como ya lo comentó, promovió una diplomacia basada en el diálogo, la fraternidad y la justicia social. Y también fue siempre buscando ser un puente entre culturas, religiones y naciones. Y con esta idea me gustaría, ¿qué opina con respecto al papel que tuvo el Papa Francisco en la política internacional y la diplomacia, particularmente en temas de migración, de cambio climático y de conflictos armados, y qué impacto tuvo esto en la escena global? Muchas gracias. Una pregunta importante, además de interesante. En efecto, hay que recordar que el Papa, además de ser el líder espiritual de la Iglesia Católica, también es un jefe de Estado y es un monarca absoluto. Y por supuesto, Francisco fue una figura profundamente política, aunque no partidista, con una proyección global que buscó reconfigurar el papel de la Iglesia en un mundo contemporáneo cada vez más caótico, más dinámico, más conflictivo, donde se han ido incorporando una serie de variables que lo vuelven más complejo. Y su impacto global lo miro a través de estos temas que comentas, como la migración. Me parece que el Papa, como una voz moral global, donde se indignaba frente a estas políticas migratorias, por ejemplo, de Donald Trump. Francisco posicionó la causa de los migrantes como una prioridad evangélica, pero también geopolítica, y la puso en la agenda internacional. De tal forma que su discurso articuló la teología de la hospitalidad con una crítica al neoliberalismo global. Este enfrentamiento con Donald Trump por el muro fronterizo fue simbólico, pero sí representó este conflicto entre una visión humanista y otra visión securitaria de este orden mundial caótico. En este sentido, pues el Papa reconfiguró el rol del Vaticano con esta conciencia crítica de las políticas migratorias,
aunque pues vemos el efecto que pudo generar. Respecto al cambio climático, también me parece que hay un liderazgo moral y una alianza con la ciencia, como ya lo había mencionado, con el Laudato Si. Francisco se convierte en uno de los líderes globales más influyentes en materia ambiental. Su encíclica no solo movilizó a las comunidades religiosas, sino también a otros actores laicos, científicos y diplomáticos, y participó activamente en las COPs y promovió esta ecología integral como una visión ética y de justicia social para el desarrollo sostenible, de tal manera que me parece que en esta agenda sí logró generar alianzas multilaterales y además mantener una coherencia entre el discurso y la acción. Respecto a los conflictos armados, me parece que hay un dilema de neutralidad. Algunos podrían pensar que su liderazgo fue más ambiguo, ¿no? En Ucrania, en Gaza, con esta tendencia quizá de no nombrar a los agresores de forma explícita o no denunciar con firmeza los regímenes represivos. Pudo ser interpretada por muchos como una política de silencios, como una política ambigua o incluso una diplomacia más ambigua, pero me parece que su modelo fue de una neutralidad activa, ¿no? Heredada también de antecesores, y buscó preservar canales de diálogo, de mediación, pero a veces a costo de esta claridad moral. Y esta postura se explica en parte por la vocación del Vaticano como un actor diplomático universal, pero, insisto, puede ser interpretada desde diferentes visiones. Respecto a los regímenes autoritarios, me parece que podríamos hablar de un realismo y también de una crisis de legitimidad. El acuerdo con China es el mejor ejemplo de este dilema. Francisco optó pues por un compromiso con un Estado que persigue a comunidades religiosas, buscando asegurar la supervivencia institucional de la Iglesia católica en el país, y hubo muchas críticas externas, pero también internas, lo cual pues mostró que el Papa priorizó una diplomacia de largo plazo por encima quizá de un testimonio inmediato, aunque pudo erosionar la autoridad moral del Vaticano. Y finalmente me parece que el Papa Francisco también se caracteriza por llevar y ser un Papa del sur global. Su identidad latinoamericana como jesuita me parece que marcó esta perspectiva. Él denunció la colonización ideológica y abogó por una iglesia pobre para los pobres. El trato con líderes como Milei o Lula osciló entre una cercanía cultural, pero también un cálculo institucional. Entonces, su modo de ejercer el poder parece que fue más simbólico que estructural, y permitió que temas antes silenciados como el clericalismo, la crítica al sistema financiero o la necesidad de reformas en la curia entraran a este debate público eclesial, de tal forma que el impacto en la escena global podemos decir que tienen que ver con estas transformaciones de la diplomacia vaticana en una herramienta de presencia moral más que de poder político. Amplió la voz de la Iglesia en temas sobre justicia social, cambio climático, migración, aunque con límites en su capacidad de incidencia directa. Abrió el espacio para una nueva narrativa católica más comprometida con el sur global, con los márgenes del mundo, sin romper esta estructura tradicional, y contribuyó también a polarizar intensamente a la Iglesia, habilitando discusiones pues antes impensables, sin resolverlas del todo, como el matrimonio igualitario, los anticonceptivos, el aborto, etc. Muchas gracias. Vamos a dejar este tema en la mesa, el impacto que tuvo el Papa Francisco en la escena global, y vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
gustaría saber qué es un parlamento abierto? ¿Sabías que tienes derecho a información sobre los y las congresistas? ¿Sabes en realidad cuáles son las funciones de un parlamento en México? ¿Conoce la diferencia entre un parlamento transparente y un parlamento abierto? Si te interesa conocer más acerca de estos temas, te invitamos a leer el libro Apertura Parlamentaria en México, Análisis y Retos para el Congreso Local de la Ciudad de México, coordinado por Ken Beer, Puente Martínez y Lisandro Devoto. Carlos Zúñiga, en su capítulo La apertura en comisiones legislativas, nos dice que los parlamentos se crearon principalmente para tomar decisiones con base en los problemas que existen entre la sociedad o en el mismo poder parlamentario. Esto se realiza mediante la confrontación de las fuerzas partidistas, ocasionando que los parlamentos sean conflictivos. Cuando se desea realizar una implementación correcta de un parlamento, se empieza con una construcción de la relación entre representantes, quienes están dentro del parlamento, y representados, es decir, los ciudadanos quienes buscan que el parlamento los apoye. Un parlamento abierto tiene que regirse con el poder legislativo, el cual no tiene límite en las funciones de decisión y regulación de políticas públicas, toma de decisiones en torno a problemas expuestos por la ciudadanía ante los representantes. Existen otros parlamentos llamados parlamentos modernos. Estos tienen una estructura base para introducir la complejidad del trabajo legislativo y transparente llamado sistema de comisiones. Un parlamento moderno debe cumplir con las siguientes características: ser representativo, transparente, accesible, responsable, eficaz y profesional. En el capítulo Dificultades en el estudio de las élites legislativas locales en México, los autores nos mencionan que un parlamento abierto tiene el objetivo de resguardar y publicar información detallada sobre legisladores y servidores públicos. Dicha información relacionada con los congresistas es importante para dar un cumplimiento a las demandas ciudadanas, ya que, como nos explica este apartado, como ciudadanos tenemos el derecho de asistir personalmente a un parlamento y solicitar información de dominio público, tal como los perfiles de legisladores, su cargo y su currículum. De igual manera, en este apartado se nos menciona que cuando ya se está realizando una investigación y se necesita hacer uso de la información que hay en los parlamentos, el académico o la persona a cargo de la investigación puede tener acceso a toda la información que necesite siempre y cuando cumpla con los requisitos. Carla Espinosa Mote, en el apartado Transparencia y acceso a la información en los debates sobre la Ley General de Archivos, nos explica que la organización de las dependencias siempre se va a encargar del fomento, resguardo, difusión y acceso de archivos que se encuentren dentro de los parlamentos. Incluso nos menciona que la ley se tomó como una herramienta para los procesos de transparencia y rendición de cuentas. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados dota de carácter público y de interés general a los documentos históricos, y la cual establece restricciones temporales para el acceso a los documentos reservados. Aunada a esta, la Ley General de Archivos es una herramienta que regula el manejo de toda la información generada dentro de la legislación. Igualmente, a través de estas leyes es posible clasificar todos estos datos bajo ciertos criterios y saber si es posible hacerlos públicos. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jacqueline Cuevas. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando sobre el Papa Francisco, el legado e impacto en la Iglesia y la política, y estamos entrevistando a la doctora Rosa Merli. Doctora, antes de ir a nuestra pausa, nos quedamos con este tema de el impacto que tuvo el Papa Francisco en la escena global, sobre todo en temas de política internacional, migración, cambio climático, conflictos armados, etc. Y ya para ir cerrando con el tema de esta noche, el cónclave para elegir a un nuevo líder de la Iglesia se celebrará en la Capilla Sixtina entre los 15 y 20 días después de su fallecimiento. De acuerdo con las normas eclesiásticas, se estima que la reunión de los cardenales se realice entre el 6 y el 11 de mayo de este año,
Y para cerrar con esta mesa, ir hablando un poco sobre los retos y los sucesores, me gustaría que nos comentara cuál cree que serán los principales desafíos que enfrentará el sucesor del Papa Francisco en términos de liderazgo espiritual, gestión de la Iglesia Católica y su papel en temas globales como cambio climático, la paz y las tensiones sociopolíticas actuales. Muchas gracias. Me parece que pues es sin duda una pregunta muy pertinente, sobre todo porque su papado no fue el de una revolución progresista que muchos esperaban tras su elección, sino de una reforma contenida en constante tensión entre la tradición y las exigencias de un mundo contemporáneo global y complejo. La muerte del Papa Francisco no solo abre un proceso institucional cuidadosamente ritualizado por las propias normas y el derecho canónico, sino también pues, un periodo de reflexión crítica para la Iglesia Católica y, por supuesto, para los científicos sociales por el papel que juega el Papa como un actor internacional. El Papa es este líder espiritual, pero también este jefe de Estado, este monarca absoluto que pasará a la historia, me parece que como un papa más pastoral que un reformador, más inclinado a estos gestos políticos que a transformaciones estructurales profundas. Su papado no fue el de una revolución progresista, pero sí va a dejar este legado que ya mencionamos, marcado por estas aperturas simbólicas, y en este contexto los desafíos que va a enfrentar el próximo pontífice pueden analizarse desde mi perspectiva desde tres ejes: desde un liderazgo espiritual, esta gobernanza eclesial y esta proyección global ante los grandes dilemas contemporáneos. En este sentido, si bien Francisco humanizó el papado, habló desde la misericordia, pero también desde esta ambigüedad doctrinal que generó resistencias profundas, el próximo papa deberá enfrentar una comunidad eclesial tensionada, donde los gestos simbólicos ya no bastarán, ¿no? Se exigirá claridad, coherencia, y la cuestión clave será si se decide continuar con un enfoque pastoral centrado en los pobres, en la escucha, que permitió, por supuesto, visibilizar a las mujeres, a los laicos, a la comunidad LGBT y más, o por el contrario, cederá ante las presiones de esta ala conservadora o ultraconservadora, ¿no? Que quizá puedan querer que se regrese a esta rigidez dogmática. Entonces me parece que esto es uno de los grandes desafíos frente a una iglesia fracturada. También esta gestión institucional entre la reforma curial y la inclusión real. Me parece que el nuevo pontífice deberá enfrentar estos límites estructurales que el Papa Francisco no logró superar y por tanto tendrá que decidir si profundiza la sinodalidad como una forma de gobernanza efectiva, no solo deliberativa, o si se perpetúa una jerarquía excluyente. Insisto, la inclusión de las mujeres en cargos administrativos fue un avance. Sin embargo, se mantuvo este veto de las mujeres al sacerdocio femenino o al diaconado. Entonces, veremos si esta igualdad y esta equidad seguirán, bueno, más que la igualdad, si esta equidad seguirá siendo ilusoria. Entonces, la reforma eclesial pues deberá dejar, me parece, que de ser cosmética para asumir transformaciones estructurales de fondo, y eso también le tocará asumir al nuevo pontífice. 3, este papel global respecto al cambio climático, frente a los conflictos, frente a esta ética y responsabilidad compartida. A nivel internacional, el sucesor del Papa Francisco pues tendrá que posicionar a una iglesia frente a desafíos globales como el cambio climático, los conflictos armados internacionales,
los regímenes autoritarios, las crisis migratorias, entre otras. Y Laudato Si pues sentó estas bases de una moral del cuidado, pero ahora se requerirá alianzas concretas y quizá una presencia mayor en espacios multilaterales, donde pues aquí también viene este reto, pero además la autoridad moral del Vaticano me parece que puede ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre el norte global y las voces del sur global. En un mundo fragmentado, pues el Papa puede ser este actor único en favor del diálogo, de la paz, de la justicia. Y en todo este legado y en todas estas cuestiones que Francisco hereda y que no rompe con las estructuras, pero que sí las sacude y que abre estos debates sobre los matrimonios igualitarios, el aborto, la eutanasia, sin modificar la doctrina, pero sí este enfoque pastoral, pues el próximo Papa deberá responder también para ver si estos temas continúan relegados, se incorporan en la agenda o quedan en la ambigüedad, o si la Iglesia va a asumir un papel, va a tener una respuesta respecto a esto, menos condenatoria, más comprometida con la dignidad humana, y me parece que pues tendrá que resolver esta crisis también provocada por los abusos sexuales del clero. Entonces, no basta con pedir perdón, sí es un acto muy humano, muy pastoral, pero me parece que se requiere una política firme de rendición de cuentas, de prevención, de reparación, porque tampoco se pudo hacer mucho con lo de sacar el secreto de confesión. Entonces, sí, la gran incógnita es si el próximo Papa profundizará en el espíritu pastoral heredado del Papa Francisco, o el Vaticano va a optar en este próximo conclave por un viraje. En cualquier caso, quien lo suceda, pues tendrá que enfrentar no solo desafíos internos de las diferentes alas conservadoras, ultraconservadoras, progresistas, moderadas. Una iglesia dividida, fragmentada, en crisis, con una creciente pérdida de legitimidad y también de relevancia en un mundo secularizado por escándalos de abuso sexual aún no cerrados, y el reto de comunicar pues el evangelio en una era también digital donde la autoridad ya no se impone, sino se gana. Me parece que la elección del próximo sucesor del Papa pues siempre es incierta, ya que depende de muchas variables políticas, eclesiales y espirituales que confluyen en el conclave. Hay como algunas narrativas de que hay candidatos oficiales, ¿no? Otros no, otros que son papables, ¿no? Cardenales que se consideran con posibilidades, otros con menos, pero la decisión final pues suele ser el reflejo de un delicado equilibrio entre las distintas sensibilidades y también dentro de estas búsquedas de la Iglesia Católica por reposicionar y por atender pues todos estos desafíos que deja Francisco. Y serán grandes los retos a los cuales se enfrentará el nuevo Papa, y bueno, hay que estar muy atentos a lo que nos dice el Vaticano en estos próximos días. Doctora Rosa Merlí, muchas gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate, y esperamos tenerla en otros episodios. Muchísimas gracias, Mariel. Agradezco la entrevista tan amena y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, y gracias a los que nos están escuchando a través de nuestras diferentes redes sociodigitales. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar este episodio y los episodios pasados a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártalo y no olviden dejarnos su comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del Dr. Antonio Sierra García. En la producción, el maestro Carlos Corrés Cajadillo, asistente de producción Sofía Gamboa,
Redacción de cápsulas informativas, Erika Escorza. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Se despide de ustedes, Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.